La palabra apócrifo se utiliza para referirse a algo que es de origen dudoso, falso o cuya autenticidad no está confirmada. En general, se emplea para describir textos, documentos, obras literarias u objetos que son de procedencia incierta o que no cuentan con una validación confiable de autenticidad. Etimológicamente, la palabra apócrifo proviene del griego antiguo, que significa oculto o secreto. En el contexto de los textos antiguos y religiosos, los escritos apócrifos a menudo eran considerados no canónicos o no oficiales por las autoridades religiosas, ya que no cumplían con los criterios de autenticidad, autoría o doctrina aceptados. ¿Y por qué hablo de esta palabra? Bienvenidos a la órbita de las letras. El día de hoy les quiero hablar un poco sobre los Evangelios Apócrifos, este libro que leí de la editorial Parana. En la antigüedad, el término apócrifo se utiliza en diversas áreas, incluyendo la literatura, la religión, la historia y el arte. Unos ejemplos de uso son, por ejemplo, ya hablaré un poco más sobre los apócrifos religiosos, que se refieren a textos que no fueron incluidos en las versiones oficiales de los libros sagrados de una religión, como la Biblia. Aunque, a menudo, estos textos proporcionan una perspectiva alternativa o complementaria sobre eventos y figuras religiosas. También tenemos las obras literarias apócrifas, que pueden ser atribuidas a un autor famoso, pero cuya autoría no ha sido comprobada o que se cree que fue escrita por otra persona. Tenemos documentos históricos apócrifos, que son de igual forma registros que no se consideran confiables o que han sido fabricados para engañar o manipular la percepción histórica. Y también está el arte apócrifo, que puede referirse a obras que se atribuyen a artistas famosos, pero que no han sido autentificadas, lo que hace que su procedencia también sea incierta. Pues tenemos que tomar en cuenta, como ya mencioné al principio, que existen libros o textos que son apócrifos para la religión, en este caso enfocándonos en la religión cristiana, ya que durante la historia en general de esta religión, ha ido variando la cantidad de libros que eran considerados canónicos. Si nos podemos comparar en los primeros siglos después de la resurrección de Cristo y antes de que se estableciera un canon bíblico definitivo, ha habido bastantes cambios en cuanto a qué textos eran los oficiales. En los primeros tiempos del cristianismo había una diversidad de textos que se consideraban sagrados y que se utilizaban en las comunidades cristianas. Y fue hasta el concilio de Hipona, un famoso concilio que se dio en el 393 después de Cristo, y el concilio de Cartago en el 397 después de Cristo, que se estableció una lista oficial de libros canónicos del Nuevo Testamento que se asemeja a la Biblia actual. En estos concilios se estableció el canon del Nuevo Testamento, que también consta ahora de 20 libros, que son los mismos que se encuentran actualmente en la Biblia católica o cristiana protestante. Sin embargo, antes de la formación de este canon, había varios otros textos que circulaban y que eran considerados por algunas comunidades como escritos sagrados o de inspiración divina. Algunos de estos textos incluyen los evangelios apócrifos, las epístolas apócrifas y otros escritos que no fueron incluidos en el canon oficial debido a la diversidad de criterios que no lograban pasar. Es importante tener en cuenta que la formación del canon bíblico fue un proceso gradual y complejo que involucró la evaluación y discusión de diversos textos por parte de las autoridades religiosas de la época. Y hablando de estos problemas, que surgieron, esto dio lugar al Concilio de Trento, un concilio que ocurrió durante 1545 y 1563, y fue convocado para abordar y responder a las reformas propuestas por la Reforma Protestante y para abordar cuestiones doctrinales, disciplinarias y de la organización de la Iglesia. El concilio se desarrolló en la ciudad de Trento, en Italia, que en ese momento estaba era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Obviamente este imperio se fue disolviendo y se fue dividiendo en parte Italia, parte Alemania, pero lo que nos importa es qué fue lo que querían ellos o cuál era el objetivo de este concilio. Lo que querían hacer, o algunos objetivos querían dar una definición doctrinal. El concilio abordó y aclaró una serie de doctrinas teológicas y cuestiones de fe que habían sido cuestionadas por los reformadores protestantes. Estableció enseñanzas claras sobre temas como la justificación, los sacramentos, la Eucaristía y la autoridad de las Escrituras y la tradición. Tenemos también algo como fue la reforma eclesiástica. El concilio también implementó una serie de reformas internas en la Iglesia Católica en respuesta a las críticas de corrupción y abusos que habían sido planteadas
tanto por los reformadores protestantes como por figuras dentro de la propia iglesia. Entre esas reformas pues, también se abordaron las cuestiones de la educación del clero, disciplina y la lucha contra el nepotismo. También hubo un debate sobre la canonización y definición de los libros sagrados. Y pues también hubo una discusión sobre la liturgia y los sacramentos que pues eran válidos dentro de la Iglesia Católica. Pero como pueden ver, había una lucha entre el catolicismo contra una nueva ideología que estaba emergiendo en esa época, que era el cristianismo protestante, que se estaba oponiendo al cristianismo católico. Este fue un movimiento que surgió como protesta en el siglo XVI, como resultado de una serie de reformas y descontentos contra los católicos. Este movimiento fue liderado por figuras como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y otros reformadores de diferentes partes de Europa, principalmente, que ya decimos Alemania, que fue donde nació, pero también se vio en Génova, se vio en partes de Suiza incluso. Y las causas principales por las que esta protesta ocurrió pues, fue por la corrupción eclesiástica en la Iglesia Católica en la Edad Media. Justo cuando estamos viendo la Edad Media en estas épocas, hablo del siglo XVI, pues estaba plagada de corrupción, abusos, prácticas cuestionables, venta de indulgencias y nepotismo, como ya había mencionado. También cuestionaban esos protestantes la autoridad papal. Había preocupaciones acerca de la centralización del poder en la figura del Papa, la jerarquía eclesiástica. Tenemos que recordar que el Vaticano actualmente es considerado una monarquía y en su momento pues era el Vaticano y el Papa, los reyes que generalmente patrocinaban las campañas de varios imperios. Pues esto obviamente llevó a conflictos políticos entre los países o imperios que no querían pues unirse a la Iglesia Católica. Y fue donde el protestantismo vio su oportunidad para crecer, aprovechando ese descontento y también pues formar parte de que este nuevo país, esos reinos, pues adoptaran mejor la Iglesia protestante contra la católica. También surgieron debates sobre la relación entre las tradiciones de la Iglesia y la autoridad de las Escrituras. Los reformadores creían que las enseñanzas y prácticas de la Iglesia pues debían ser revaluadas a la luz de la Biblia. Y también hubo algo que involucró algo como la justificación por la fe. Principalmente fue Martín Lutero quien cuestionaría la enseñanza católica sobre la salvación, proponiendo que la salvación se obtiene únicamente a través de la fe en Jesucristo, en contraposición a las obras o rituales que ya se han visto en otro tipo de iglesias. Y pues a medida que se propagaban las ideas reformistas, surgieron varias denominaciones protestantes, cada una con énfasis teológicos y prácticas distintas, como el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, el evangelismo, entre otros grupos independientes. Obviamente, como ya mencioné, pues esto causó o desencadenó cambios políticos sociales en toda la Europa, ya que podemos ir viendo que cierta parte de Europa, la Europa central, por así decirlo, se mantuvo en el catolicismo, mientras que la Europa de Sajonia, que involucra a Reino Unido, Irlanda y Islandia, incluso algunos países nórdicos, pues adoptaron parte del protestantismo, aunque a la fecha pues ya ha habido un cambio de la percepción y las ideologías que se siguen. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, pues este breviario cultural pues nos da la pauta de hablar sobre la diferencia en la cantidad de libros que tienen las iglesias católicas, ortodoxas y protestantes, siendo estas las tres denominaciones cristianas más grandes que hay a nivel mundial. La Iglesia Católica, por ejemplo, consta de 73 libros en total. Incluyen 46 libros del Antiguo Testamento más 27 del Nuevo Testamento. La Iglesia Ortodoxa, por otro lado, incluye 73 libros también. Sin embargo, dependiendo de la variante ortodoxa oriental, pueden llegar a tener hasta 77 u 81 libros que se van agregando en el Antiguo Testamento. Y las denominaciones protestantes, por otro lado, cuentan con tan solo 66 libros, incluyendo solamente 39 en el Antiguo Testamento y conservando los 27 en el Nuevo Testamento. Estos libros adicionales que no tiene la Biblia protestante en comparación con el ortodoxismo y el catolicismo son los deuterocanónicos. Estos libros que son como los segundos cánones de lo que significa la palabra deuterocanónico, incluyen libros como el Tobías, Judith, Sabidurías de Salomón, algunos libros eclesiásticos, algunos de Baruch, Esther, Daniel. En algunos ortodoxos tienen libros de Enoc también,
y pues ya, irá variando de denominación a denominación, pero a grandes rasgos esa es la cantidad de libros que tienen. Y es de ahí que surgen estos libros apócrifos o no canónicos. Va a ocurrir que dependiendo la iglesia a la que se siga, pues va a haber diferentes tipos de libros o incluidos en sus Biblias oficiales. Entonces, pues como pueden ver, algunos protestantes pueden considerar los libros adicionales católicos u ortodoxos como libros apócrifos, o no canónicos al menos. Pero bueno, ¿de qué va ese libro de los evangelios apócrifos? Ya para entrar de lleno a la recomendación después de este pequeño y largo breviario cultural sobre las religiones cristianas. Pues bueno, ese libro nos habla que consta de textos que se encontraron en la región de Nag Hammadi, cerca de Egipto, o en Egipto, mejor dicho. Y también se les conocen como evangelios gnósticos. Son una colección de antiguos escritos religiosos que fueron descubiertos en el año 1945. Estos textos son considerados parte de la literatura gnóstica y proporcionan una visión alternativa del cristianismo primitivo y de las creencias espirituales de la época. Y los textos del Nag Hammadi, como se le conocen a estos apócrifos, pues se puede decir que son relevantes por varias razones. Primero que nada por el gnosticismo. Los textos reflejan las creencias del gnosticismo, que fue o a la fecha sigue siendo una corriente espiritual y filosófica que se desarrolló en los primeros siglos del cristianismo. El gnosticismo viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Entonces el gnosticismo enfatiza el conocimiento espiritual como el camino hacia la salvación y sostiene que la realidad material es intrínsecamente inferior o incluso peor o mala comparada con la realidad espiritual. También estos textos, esta colección, contiene una amplia gama de escritos, incluyendo evangelios, apocalipsis, tratados filosóficos y poemas. Los evangelios gnósticos a menudo presentan versiones alternativas de historias y enseñanzas de Jesús en comparación con los evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Y por ende, pues nos da una perspectiva alternativa, como ya hablaré un poco más adelante. Y bueno, también estos textos proporcionan una ventana a la diversidad de pensamiento y creencias en los primeros siglos del cristianismo. Es algo que me gustó mucho del libro realmente, porque pues el libro como tal hace mucho énfasis al principio en el nacimiento de la Virgen María. A veces creo que su vida queda relegada a segundo plano, o es que simplemente se considera como un medio por el que Dios utilizó para que éste naciera en forma humana en la tierra. Pero para mí, siendo la madre de Jesús, de Jesucristo, pues yo pensaría que sería más importante su vida. Y es lo que me gusta de los evangelios que se encuentran dentro de este libro, ya que se le da un mayor peso al nacimiento de la Virgen María, a su educación y cómo se enteró que ella sería quien prestaría su vientre para que Dios naciera o se encarnara en cuerpo, en el mundo material. Entonces es lo que me gusta. Esto se plantea en diferentes evangelios que se hablan aquí. Y bueno, también esto nos lleva mucho a que este libro habla mucho sobre la vida infantil o la vida juvenil de Jesucristo. Nos habla mucho de sus primeros años de vida. Obviamente vamos a pasar por el recorrido que tuvieron que pasar José y María a través de las complicaciones que tuvieron para huir junto con Jesús cuando eran buscados y perseguidos. Nos habla también mucho de los problemas, entre comillas, en los que se metió Jesucristo en los diferentes pueblos a los que llegaban por diversas razones, ya fuera porque el pueblo que llegaban pues eran politeístas y entonces Jesús, imagínate un niño, un bebé de 3 meses haciendo que las estatuas se caigan y ocurran cosas extrañas. Creo que es un libro muy, muy curioso en ese sentido. No me imagino a un Jesús, a un bebé prácticamente, de 6, 7 meses o de 1 o 2 años hablando como si fuera un adulto, pero así lo retrata el libro. Rompe un poco con la perspectiva que uno, al menos que yo tenía, y es lo que me gusta del libro. Hablan de un niño Jesús bastante soberbio, que ya se siente que lo sabe todo, y bueno, al ser Dios en persona, pues creo que es obvio que lo sepa todo, ¿no? Pero creo que eso es lo que choca un poco con cómo uno se imagina cómo sería él. Alguien bastante alegre también en algunas ocasiones. Y creo que es lo que me gusta, que el libro pues da nuevas
percepciones sobre su vida, sobre la vida que los rodea. Nos habla un poco sobre la muerte, cómo presenció la muerte de José, cómo lo acompañó al infierno y cómo le ayudó a ir a regresar al paraíso. Entonces, también es muy interesante. Las pocas partes del libro que hablan sobre ya Jesús en la vida adulta, nos vamos a encontrar también con una parte en la que Jesús es sentenciado, en la que los judíos le piden a Poncio Pilato que sea crucificado, a pesar de que él no logra entender pues cuál es lo malo que él ha hecho, cuando todo lo que ha hecho pues son cosas buenas. Pero bueno, eso es lo que me gusta, la nueva percepción. De hecho, esa percepción logra cambiar a algunos judíos y los vuelve cristianos al creer ya en Cristo como tal, después de su resurrección. No vemos mucho sobre su interacción con los apóstoles, que también ahí hay algo pues también curioso, un poco turbio dentro de la Biblia en general, hablando del Nuevo Testamento, ya que el Nuevo Testamento pues se escribió pues varias décadas después de la muerte de Jesucristo. Entonces es complicado también saber si esos textos sobre el Nuevo Testamento pues también terminan siendo válidos o tan solo son interpretaciones sobre la vida y pues podrían incluso ser desde cierto punto de vista apócrifos, pero que al fin de cuentas fueron canonizados esos libros y ahora son como parte pues real de la Biblia, fueron parte como hechos reales. Pero pues ahí queda, ¿no? En la decisión de cada uno de decidir si cree en esos libros o no. Y lo mismo pasa con este libro de los Evangelios Apócrifos. Ya queda en cada uno decidir si lo que lee es real, interpretativo o simplemente falso. En lo personal siento que sí le añade bastante a la Biblia, al Nuevo Testamento como tal. Nos ayuda a ver nuevas percepciones, más detalles sobre la vida que se tenía en esa época, más detalles sobre la vida de Jesús en general. Entonces es por eso que lo recomiendo. Me gustó. La única parte que quizás no me gustó, y no tiene que ver con el contenido del libro como tal, sino la forma en que están distribuidos los evangelios. Muchos tienden a ser muy, muy repetitivos. Es decir, podemos hablar del evangelio de Pseudo Mateo, el evangelio de Santo Tomás en versión griega, el evangelio de Santo Tomás en versión latina, el evangelio árabe de la infancia, el evangelio armenio de la infancia, el evangelio de San Pedro. Y vamos a ver que todos repiten la misma historia, con diferentes palabras, diferente nivel de detalle. Entonces, creo que llega a ser un poco cansado porque es como estar leyendo lo mismo una y otra vez. Entonces yo recomiendo bastante el evangelio armenio de la infancia. Es el que más detalle tiene y que es, pues, con leer ese uno va a leer prácticamente los otros. También, como ya mencioné, tiene algo llamado el Evangelio de la Natividad de María, algo que me gustó mucho, ya que vemos sobre su nacimiento, sobre su importancia, y es algo que pues, me agrada bastante. Lo que quizás yo esperaba que estuviera era el Evangelio de Judas Iscariote, ese evangelio apócrifo que fue encontrado igualmente con estos Nag Hammadi, y del cual yo había leído partes anteriormente en internet, y yo quería pues verlo en el libro, ya que ese libro también es considerado como un evangelio gnóstico y nos presenta una perspectiva pues distinta a lo que se puede ver en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, en la Biblia tradicional, ya que vemos que a diferencia de los evangelios canónicos que presentan a Judas como el traidor que entregó a Jesús a las autoridades judías, ese evangelio pues también presenta a Judas como un discípulo especial elegido por Jesús para llevar a cabo el sacrificio necesario que permitiría pues que este plan divino se cumpliera, que era liberar el alma de Jesús del cuerpo humano y mortal. Este evangelio sugiere que Jesús le revela a Judas un conocimiento esotérico y profundo, haciéndolo partícipe de los misterios divinos, más allá de lo que los otros discípulos pues habían comprendido. Y según esto, Jesús considera que el cuerpo humano es una prisión del alma y busca liberar el alma del mundo material, lo cual podemos decir quizás que contrasta con la creencia en la resurrección del cuerpo en el cristianismo convencional, lo cual a mí me hace bastante sentido, porque a fin de cuentas el cuerpo es este elemento que se va a deshacer, se va a descomponer una vez pues moramos, pero el alma en realidad va a ser esa entidad que se mantendrá pues inmutable e inmortal y que siga evolucionando. Y bueno, también el libro empieza con el primer evangelio
De hecho, no es un evangelio como tal, es un protoevangelio de Santiago. Pero vamos a ver qué significa el término protoevangelio también. El término protoevangelio se refiere a las primeras señales, prefiguraciones o anuncios de la venida del Mesías o el Salvador, en términos bíblicos. Específicamente, este término se usa para describir pasajes o versículos en el Antiguo Testamento que anticipan o anuncian la futura venida de Jesucristo. Podemos ver que la palabra protoevangelio, evangelio se forma de dos partes. El prefijo proto, que significa primero o antes, y evangelio, pues dar las buenas noticias. Entonces el protoevangelio es una importante idea teológica que conecta las promesas y las profecías del Antiguo Testamento con el cumplimiento en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por eso que vamos a ver que en este protoevangelio de Santiago, pues se habla sobre cómo se le aparece a María el ángel que le pide que le avisa que ella será utilizada para cargar con Jesucristo en su vientre. Pero hemos visto estas partes en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 3:15 dice que es considerado como uno de los primeros protoevangelios, que dice que después de la caída de Adán y Eva, Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ese versículo es interpretado como una prefiguración de la victoria final de Cristo sobre el pecado y la muerte. Claro, depende desde qué punto de vista lo estemos leyendo. Habrá diferentes interpretaciones. Para algunos será una profecía, para otros simplemente será un castigo. Tenemos en el Génesis 22 la historia de Abraham y su hijo Isaac, donde Dios le proporciona un cordero para el sacrificio en lugar de su hijo. Es vista también por algunos como una prefiguración del sacrificio de Cristo en la cruz. Y tenemos también a Isaías 7:14. En este pasaje el profeta Isaías anuncia que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este pasaje se interpreta como una profecía sobre el nacimiento virginal de Jesús. También tenemos en Miqueas 5:2, donde se profetiza la venida de un gobernante en Belén, de quien se espera que sea el gobernante de Israel, lo cual se conecta con el nacimiento de Jesucristo en Belén como tal. Pues bien, esto fue lo que quería hablar sobre los Evangelios Apócrifos, un libro que la verdad me gustó mucho. Ya tenía ganas de leerlo desde hace algunos añitos, y finalmente decidí comprarlo y lo recomiendo, salvo con algunas excepciones, como ya mencioné, un poco repetitivo en algunos casos, puede llegar a chocar también con las ideas que tenemos, por lo cual se requiere bastante discreción a la hora de leerlo, estar abierto a estos cambios, y pues quedará bajo ustedes interpretarlo si para ustedes es verdad, es mentira, es mitad verdad, mitad mentira, como ocurre con todo este tipo de libros religiosos, a los que siempre yo los leo con bastante discreción y con mente amplia para decidir qué tomar de ellos y quizás qué dejarlo para otra ocasión. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente recomendación de la órbita de las letras. Hasta la próxima.